Bueno, queridos amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En primer lugar, quería agradecer en nombre de la autora de Mar Durán a Corte Inglés el que nos haya cedido esta sala, que sabemos que, que por esta sala pasan muchos autores, hace una gran labor en el tema del desarrollo y de la promoción cultural, y ese es el primer agradecimiento. Tengo aquí además un buen amigo, Capi Blanco, que está sentado con nosotros. En segundo lugar, quería agradecer especialmente al editor, a José Membrive, que bueno, os digo así un par de cosas. José Membrive y yo hemos tenido oportunidad de hablar muchas veces de lo que significa la literatura y de lo que significa el mundo editorial. Y os puedo asegurar que es un editor que vive la literatura en la sangre, lo lleva dentro. No le importa tanto el criterio de productividad, de rentabilidad, como ocurre con otras editoriales, como que cuando se enamora de una obra, se enamora de un libro, se nota. Y lo vais a ver cuando hable ahora, aunque que más es poeta, entonces lírico, y seguro que nos va a decir unas palabras que después lo que diga yo, pues prácticamente no va a tener ningún interés, con lo cual intentaré pasar medianamente bien para darle la palabra a la gran protagonista, que es Amar. Y por supuesto darle las gracias a Amar por darme la oportunidad de estar aquí por segunda vez en la presentación de su segunda novela, ya 2 años desde aquel viaje de ida y vuelta. Como pasa el tiempo, veo caras conocidas, algunos de vosotros los recuerdo de haber estado aquí en la presentación, sé que hay grandes amigos, que hay alumnos, que hay familiares y que hay gente que quiere bien Amar. Y no sé, a lo mejor sea algún otro desconocido, pero lo que sí que está claro es que esta novela tiene vocación de llegar más allá, tiene vocación de llegar más allá de lo que ha sido su experiencia volcada desde las entrañas en esa primera novela que era Viaje de ida y vuelta, donde nos contaba realmente una historia, donde ella de alguna manera reivindicaba justicia a través de ese personaje de Estela. Entonces, bueno, no me enrollo más, lo único, darle la palabra ya de Ediciones Carena al editor jefe, a José Membrive. Buenas tardes, muchísimas gracias. Yo he venido aquí solo a decir 3 palabras. Bueno, gracias, luego hablar un poco de la literatura y luego a celebrar que estoy ante 2 grandísimos autores. Darle las gracias a Amar por la oportunidad de darme para venir a Santiago, que es la ciudad que llevo en el corazón. La debo gracias a Ulises y gracias a la literatura. Es agradecer primero la generosidad de el Corte Inglés al cedernos esta sala, el agradecimiento porque la cultura es lo que nos salva ahora en unos tiempos de crisis, de desplome de valores. La literatura es como una Biblia con minúscula que los autores van tejiendo y que nos van iluminando y que nos van configurando el alma. Yo antes le he dicho algo así como que mientras leía me estaba plasmando, me estaba transformando, ¿no? Se estaba inoculando en mí, no sé qué palabra, pero de alguna manera la literatura lo que hace es configurarlo. Yo no creo que la literatura, no se puede decir que la literatura supere, la ficción supere a la realidad, porque la ficción es una realidad más sutil. Si no hubiera sueños, no habría historia, y si no hubiera literatura, no habría sentimiento, no habría humanidad, no habría luz. Y lo que hace Ulises, lo que hace Mar, es indagar en esa realidad sutil, en ese inconsciente, y buscar hacer historias que nos guíen, hacer historias que respondan y que de alguna manera nos liberen de los miedos, canalicen nuestras ilusiones. Yo quería hacer un poco, pues, un alegato en que en tiempos de desplome de valores la literatura es un camino. Y decir que Galicia
siempre ha sido una pionera en la literatura y ahora más que nunca. Para mí es un orgullo y es un don tener en nuestra editorial pues autores como Ulises con su libro Ortodoxia, que hace una indagación profundísima sobre nuestra historia, sobre el Camino de Santiago, pero también sobre nosotros mismos, sobre nuestra condición. Quiero también decir que cada libro surge de una necesidad social. La historia que nos cuenta Mar es una historia que necesitamos. Yo creo que es una historia de personajes potentes. Ella transforma, ella indaga, ella proyecta su fuerza, porque en este mundo ahora hay mucha necesidad de unos valores literarios. Quiero agradecer la presencia también de ustedes, porque de alguna manera esto es un acto literario también, y de alguna manera si ustedes dan sentido a este acto, ¿no? Yo creo que para mí es un día muy especial, y yo creo que para la cultura, porque yo confío muchísimo en la obra de La montaña del sirviente que hoy presentamos. Yo creo que es una segunda propuesta de una futura literata de muchísimo contenido, de muchísima fuerza, de muchísima luz. Y esa fuerza que uno va adquiriendo cuando se mete en la novela, yo creo que esa fuerza es la que hace necesaria la literatura. Muchísimas gracias, es un lujo, un placer. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo creo que la protagonista hoy, además de Ulises, que es un grandísimo autor, pues la protagonista se llama Mar Durán, y es ella la que tiene que hablar. Bueno, yo creo que aquí pocos dejáis de conocer a la autora, pero por si acaso, que siempre alguno habrá es obligado a hacer un pequeño esbozo de quién es Mar. Mar, como doctora en psicología social, es autora y coautora de estudios, libros científicos, conferenciante en diversas universidades. Yo he buceado un poquito en su hoja de servicios, así lo que me he encontrado de hace poquito, porque claro, si no podemos ver los estudios científicos, nos podemos echar aquí 2 horas y media, porque no para de publicar, la verdad. Finalista del premio CEP-IE, premio que otorga el colectivo de estudiantes en psicología, formado por 33 asociaciones de estudiantes de psicología de toda España al mejor profesor de psicología. Normalmente abre y cierra el congreso el ganador de los premios que otorga este colectivo, pero como en este caso la diferencia entre el ganador y Mar fue de solo un voto, decidieron proponerla a ella para cerrar el congreso y hacer la ponencia de clausura. Nominada a los premios Huarte a la excelencia docente, premio que otorgan los estudiantes de psicología del último año a los 3 mejores docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago. La gala todavía ni se ha celebrado, es el día 28, y la celebraremos en el Salón Noble del Palacio de Fonseca. Yo quiero reseñar una cosa, es que los premios más verdaderos que hay son precisamente los que otorgan los estudiantes. Eso sí que no tienen trampa ni cartón. Ocurre también en los premios literarios. El premio literario de los que estáis aquí, el Rosalía de Castro, por ejemplo, es un premio literario de novela, está muy reconocido porque son precisamente los estudiantes los que eligen a los autores ganadores, y han pasado por sus filas pues, autores de primer nombre. Desde Murakami, que vino fuera de tiempo a recoger el premio, como autores también como Pierre Lemaitre, por ejemplo, francés, hace 2 años. Y bueno, es un premio que precisamente los autores saben que es un premio que da prestigio. Por lo tanto, supongo que en estos, por lo menos por la experiencia que he tenido en el mundo de la literatura, deberías sentirte muy, muy orgullosa, que además sé que te sientes. Bueno,
Después de su primera novela, Un viaje de ida y vuelta, en la que narra las peripecias universitarias de su protagonista Estela, casi a modo de avatar de la propia autora, con la que reivindicaba, como decía antes, justicia por el trato que había recibido como profesora recién llegada a una universidad privada portuguesa, la autora nos ofrece en La montaña del sirviente una nueva aventura. Estela va a aceptar el reto que le propone un profesor que no deja de ser para ella un referente, es un referente importante para su carrera universitaria, un reto que tiene mucho de superación por la inseguridad que arrastra por culpa de su ascendente en la universidad. Y un reto porque su cometido es descifrar una antigua inscripción en una tumba hallada en el desierto de Jordania. No sabemos en qué medida la autora acompaña a Estela en este viaje, si ella misma conoce el desierto de Jordania o en Egipto, que es también donde se desarrolla parte de la historia en algún momento de su vida, o si de alguna manera sigue habiendo cierto paralelismo entre ella y Estela, aunque sea por dentro. Le preguntaremos por ello y, si es necesario, la interrogaremos. Os invito a ello. La montaña del sirviente no parece reivindicar justicia sobre la persona de su protagonista, como dejar testimonio de la crítica de la autora a las jerarquías, oligarquías universitarias. Canaliza la crítica a través de una novela de búsqueda y de aventuras, pero en el fondo y en el trasfondo lo que hay es esa crítica. En alguna medida, yo he de decir que la línea de la novela recuerda a la mejor Matilde Asensi, a novelas como El último Catón, El regreso del Catón, novelas de aventuras, donde los protagonistas son un historiador, arqueólogo, en busca de un enigma, en distintos restos arqueológicos, que además, en este caso, se enfrentan a los malos, ¿no? Porque todo bueno tiene un malo, alguien quiere conseguir algo, alguien se lo impide. Pues efectivamente, en esta técnica narrativa que tanto le ha funcionado a Matilde Asensi, ¿no? Una de las mayores bestsellers que hay en este país, pues ha construido Mar siguiendo, probablemente, luego le puedo preguntar también, de manera involuntaria, sobre todo de manera involuntaria porque ella, luego le vamos a preguntar, pero es que no tiene un plan preestablecido. O sea, ella se pone a escribir y le van saliendo las cosas. Entonces, bueno, y le van saliendo muy bien, es sorprendente. De hecho, cuando empiece a escribir de nuevo, cogeré mi esquema y intentaré romperlo a ver si soy capaz de hacerlo como tú, que seguro que no. Bueno, compone con documentación, que a veces parece que no hay un estudio, cuando los autores realizan una novela con este trasfondo histórico, hay mucha documentación, porque yo desde luego me parece absolutamente creíble todo lo que nos cuenta, los escenarios reales, otros salidos de su imaginación. Es una historia sólida, pero sobre todo, que es lo importante en este género o en cualquiera, verosímil para el lector, que te hace plantearte preguntas como ¿qué esconde esa maldita tumba? No nos lo vas a contar, estoy prácticamente seguro de que no. Vale. A mí me ha gustado reencontrarme con Marina, el personaje antagónico de Sebastián, el ascendente en la Universidad de Estela. Marina, en esta historia, es también profesora de universidad y experta en historia, y la encargada de recomponer a Estela de sus cenizas. Hay que tener en cuenta, claro, que esto de ser experta en psicología social le da cierta capacidad, cierta formación para construir personajes así un poquito complejos, lo cual es muy bueno, muy saludable y además lo agradece mucho el lector, lógicamente. Estela es inteligente, capaz, independiente, soltera, sin hijos, rebelde, contestataria, honrada, sincera, con la honesta ambición de prosperar en su carrera. Esta es su prioridad, pero se encuentra con el poder preestablecido en la universidad, en manos de catedráticos, hombres dominantes, rancios, corruptos, inseguros, esto todo mío, que la menosprecia. Por lo menos esa es la sensación que ha sacado quien les habla en este momento, ¿no? No sabemos muy bien, porque yo creo que así lo quiso la autora, si por ser mujer, por ser joven, por no pertenecer a la casta dominante o por todo ello a la vez. No la dejan avanzar y a la postre le acaban generando una enorme inseguridad. Pero ahí está Marina. Mientras Estela duda continuamente de su capacidad, como ese personaje complejo y perfecto, ¿no? Que desarrolla muy bien, pero que ahí bebe mucho de lo que estudia, de lo que hace en su día a día, esas inseguridades se le antojan a Marina como irreales, que la ve fuerte y la ve determinada. Eso es la amistad. Marina, si existes en la realidad y estás por aquí, me gustaría conocerte porque a mí también me interesa ser amigo tuyo. Una novela no deja de ser una experiencia compartida con el lector, y Mar Durán
ha entendido el código narrativo de este tipo de novelas edificadas sobre el suspense como recurso principal. A diferencia de la primera novela, cuya finalidad era básicamente terapéutica, esta nueva historia nos enseña la vocación de Marc por contar historias fabuladas sin resultar artificiosas, que es, a mi entender, el requisito básico de todo buen escritor, sea el género o el tipo o clase de novela que sea, porque solo así el lector consigue implicarse en ella. Sigue escribiendo, como dije antes, por impulsos, hilando la historia sin complicarse la vida con excesivas subtramas, pero resuelve muy bien el entramado que utiliza. Estela me interesa, porque parece este personaje construido con la complejidad suficiente para querer saber más de quién es. Y hablo desde la perspectiva del lector desconocido, o más bien desde el lector que se acerca a la historia desconociendo a su autora, porque es un libro que tiene vocación de salir de las fronteras de su área de conocimiento y de sus amistades y de sus relaciones. En clave de economía de la lectura, lo que se dice es: un lector es capaz de invertir su tiempo porque le beneficia la lectura. Y yo creo que Marc lo consigue. Personajes como Abdullah Hussein, eminencia egipcia en arqueología, lenguas muertas, el profesor David Smith, ingeniero inglés, Soledad Alexander, dinamizan la historia enriqueciendo los diálogos y la relación de Estela y Marina con el curso de la investigación. No me voy a enrollar más, solo darte la enhorabuena, Marc, por esta segunda gran novela. Y ahora comenzaremos con las preguntas. Y yo aquí me gustaría que fuera algo que ya abrimos a todos vosotros y que podáis preguntar. Incluso, hombre, no tenéis que tomar el cariz de un interrogatorio, pero también si hacer alguna pregunta así para que nos pueda contar un poquito, sin llegar nunca a desvelar nada que pueda ser de la novela, porque ya sabéis que una novela de este estilo está construida sobre el misterio, que solamente puede desvelar aquel que está introduciéndose en la historia. Yo tengo que hacerte la primera pregunta: ¿por qué La montaña del sirviente? ¿Por qué este título? ¿Por qué este título? Pues tiene un porqué, pero es así un poco curioso. Yo cuando presenté la primera novela, llevaba 19 páginas escritas de la segunda. Pero claro, llegó la primera novela, pues tuvo un poco cuidar de esa primera novela, tenía clases, tenía un poco todo, y entonces la aparqué. Y cuando la retomé otra vez, pues la volví a releer, y yo no me acordaba porque había escogido Seravit el Hadim, que es una ciudad de Egipto. Y no me acordaba, y no me acordaba. Y dije, pero de todas las ciudades que hay, ¿por qué escogí esa? Entonces entré en internet a ver si me acordaba de por qué, si había visto algo tal. Y yo sabía, no sé cuando escribo qué voy a escribir, ni qué personajes voy a tener, porque escribo eso, por impulsos, cuando escribo, ya está. Sobre todo cuando estoy así un poco molesta con algo. Entonces me pongo a escribir. Pero entonces no sabía por qué. Sabía qué quería denunciar en esta novela, pero no sabía todavía qué historia iba a ver. Entonces cuando busco Seravit el Hadim veo que su traducción es La montaña del sirviente. Y yo quería hacer ver el problema que tenemos todos, o sea, la carga que llevamos todos, ya sea de un jefe, de un director de tesis, de la educación, de nuestros valores, ¿sabes? Esa carga que todos llevamos. Somos sirvientes siempre de algo, ya sea de alguien o de algo. Y yo quería plasmar eso. Y cuando veo que Seravit el Hadim traducido es La montaña del sirviente, no lo miré más y dije, ya tengo. Y bueno, esta coincidencia que hubo con el título lo pensaste al principio, lo pensaste al medio, al final. No, yo no pienso nada de eso. ¿Cuándo surgió el título? ¿Pusiste el título al principio? No. ¿Cuándo? Después de 19 páginas escritas, fui a mirar a ver, porque yo había escogido Seravit el Hadim. Ya casi al principio sí, ya estaba el título del título. ¿Nunca está. tuviste dudas de cambiarlo? Porque esa coincidencia... ¿Hubo más coincidencias en el libro? ¿Que encontraste con cuestiones que de repente en este proceso así... Pues sí. Pero tú por qué me preguntas cosas que no hablas conmigo antes. Sí que se Esto no estaba preparado, ¿eh? No. Ni siquiera lo que acaba de
de decir, ¿no? No, claro, pero es que... pues sí que hubo más coincidencias, pero claro, si me lo hubiese preguntado antes lo hubiese pensado bien. Pero sí que hubo más coincidencias. Por ejemplo, hay una... En la tumba de Valois, que es verdad, existe la tumba de Valois y no se puede descifrar la inscripción porque está muy deteriorada. Pero bueno, ahí llega Estela a descifrarla. Y entonces ahí hay una talla, en esa tumba, hay una talla que curiosamente se llama la Estela de Valois. Y entonces, claro, la protagonista se llama Estela y a mí me impactó un poco. Ahí fue pum, 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 porque, claro, ya llevaba mucho escrito hasta que me enteré de eso. Porque a medida que voy necesitando información, es cuando yo me meto a investigar. Esto parece que es como aquel dicho, las historias atrapan a los autores, ¿no? Más que el autor de la historia. Pues Sí, parece sí. que viene a ti, ¿no? Sí, sí, me llamó mucho la atención. Así, es así ahora la que me acuerdo. Si me lo hubiese dicho antes, me hubiese pensado más. Bueno, yo creo que está bien, ¿eh? Porque con esta pregunta que nos ha dado, nos quedamos muy satisfechos y digo, esto estaba, vamos, pues puesto ahí. Y estas coincidencias, yo soy de los que creen cuando surgen y además desarrollas, porque una cosa que me sorprendió muchísimo es que alguien que escribe de una manera, por impulsos, ¿no? De una manera que es me cabreo y entonces escribo, más o menos. Bueno, estoy molesto. Yo por eso te llamaba, para cabrearte, ¿te acuerdas? Sí, bueno, pero tú me cabreas poco. Bueno, sé que yo he tenido poco que ver a la vez. Mira, lo que quiero comentar. Lo que yo me ha sorprendido muchísimo es que a pesar de ser un proceso así como muy salido, ¿no? Poco racional, que sale de dentro, o sea, la revisión de la novela llegaste a hacerla, yo sé que llegaste a hacer como todo el mundo la revisión, pero una revisión prácticamente de escribir, o sea, muy pocas cosas. No, nada, ahí te ¿no? lo puedo decir, te lo puedo decir. No hubo mucha José. revisión y eso es una cosa sorprendente, Sí, ¿no? no, realmente es que muchas veces la intuición es algo como dice Ulises, nos va llevando y es algo científico. Yo lo que me sorprendió de una persona que es psicóloga y empieza a hablar del alfabeto antiguo, fenicio y esa lucidez y esa verosimilitud, y yo es que creo en la intuición, yo es que creo que los autores acceden a un ámbito de luz que si no fuera así no sería creíble, y sin embargo uno se mete en la cueva y empieza a ver con la protagonista qué significa esta inscripción, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Mar tiene una intuición portentosa porque nos lleva a unas épocas y a un ámbito que no es el suyo. Es decir, si fuera superantropóloga, pues entonces decía, bueno, pues, pero la novela está plasmada intuitivamente y fluye de una manera lúcida. Y yo creo que Ulises indaga bien porque las coincidencias, de alguna manera, hay una lógica, ¿no? Lo que pasa es que los mortales habituales no podemos acceder y algunos autores sí hacen. Y yo también creo que no es por casualidad, porque a mí lo que me ha insuflado esta novela es como ante el caos de todo, las protagonistas, qué fuerza y qué humildad tienen, ¿no? Y cómo van navegando contracorriente de una manera que al final uno se identifica, ¿no? Y por eso el carácter tan potente de la literatura como vitamina interior, ¿no? Y este es un libro también teniendo en cuenta que las protagonistas son mujeres, es un libro yo creo que de muy necesaria lectura para inocularse uno de fuerza, de luz y de optimismo, porque de alguna manera dos mujeres débiles pues plantan cara a todo una organización y bueno, y esa fuerza que ella tiene, que transmite a sus personajes,
también nos la transmite a los lectores. Y yo creo que esa es la magia del libro, ¿no? Hay una cosa que escribes por impulsos, no te tienes nada preestablecido, pero hay algo ahí que entonces me pongo la gorra un poco de abogado. Entonces, hay algo ahí que tienes que clarificarnos. Porque, hilando con lo que decía José, aquí, a ver, tú vienes de un mundo determinado y sin embargo dominas una serie de lenguajes en cuanto a grafología, simbología, códigos fenicios, y a ver, o sea, eso no es que hayas dicho un día me voy a ver la Wikipedia, sino que ahí hay un estudio profundo, porque además utilizas palabras, les digo porque no entiendo ninguno, salvo cuando surgen necesidades de escucharlos, o de tener que entenderlos, ¿no? Porque ya lo entiendes semánticamente, puedes llegar a saber lo que significan. Pero claro, eso está hecho de una manera muy bien engranada, entonces está muy bien engrasadito, muy bien medido. Claro, a ver. ¿Qué tiempo te ha llevado? ¿Cuándo lo hiciste? ¿En qué momento? Yo escribo muy rápido. No, ya, escribes muy rápido. Sí. ¿Pero cómo muy rápido? Muy rápido. No, con dedos, no sé. ¿Con cuántos dedos? Creo que con dos, no lo sé. ¿No sabes con cuántos dedos escribes? Pues es que, a ver, es que me estás haciendo unas preguntas, yo porque quedo contigo antes, a ver. Pues no sé con cuántos dedos. Yo escribo con dos. Yo creo que con 4. ¿Tú con 4? Sí. Ah, pues va más rápido de 10 minutos. Vale, pero no, la pregunta es esa. ¿Qué es lo que pasa con ese proceso de documentación? Bueno, a ver, yo, claro, vamos a ver. Estela no sabemos a qué se dedica. Es profesora, pero no sabemos de qué. No lo sabemos en el primer libro, no lo sabemos en el segundo. Pero ella, en cambio, tiene unas inquietudes, unos gustos, ¿vale? Y a ella le gusta mucho lo que es el alfabeto fenicio y bueno, el idioma, el fenicio arcaico y todo eso lo aprende con Costa, en Portugal, ¿no? Porque es su hobby. Entonces ella, pues, entonces yo tuve que buscarle un hobby a Estela. Entonces dije, a ver, yo tengo muchos hobbies, pero no me voy a poner en un hobby muy parecido. A mí me encanta la grafología. Y yo, de hecho, hice un curso de grafología criminológica y pendiente de hacer también perito calígrafo, que me iba a matricular, pero resulta que ese año desapareció el curso, dije, vaya por Dios. Y entonces dije, pues a mí me gusta tanto esto, pues a ella la voy a hacer experta en alfabeto fenicio. Pero claro, para hacer a Estela experta en alfabeto fenicio, lo que tuve que hacer yo es casi un cursillo de alfabeto fenicio, para que todo me encajase. Porque sí es cierto que, a ver, yo escribo libros de ficción, pero claro, son libros de ficción, pero que tienen una base, los personajes intento hacerlos creíbles, con sus más, sus menos, sus emociones y demás. Y claro, si me baso en la tumba de Valois, que existe, que menos que hacer bien todas las grafías, hacerlas bien, y eso sí que me llevó un tiempo bueno. ¿Está considerada la tumba más antigua registrada? Sí, la tumba de Valois es la tumba más antigua que existe, que todavía no ha sido descifrada. Y no ha sido descifrada porque es muy antigua. Pero ahí llegaste a descifrarla rápidamente. No sin ciertas dificultades. No. No sin ciertas... Sí, es verdad, sí, muy importante, sí. En un sitio bastante Sí. difícil. Bueno, yo me gustaría que me dijeras, si ¿te has basado en algún personajes reales de los que hay? Sí. Porque hay dos formas de construirlos, ¿no? Cogiendo pinceladas, esbozos de uno mismo y de los demás, o incluso cogiendo como referente una persona de carne y hueso que plasmas con sus diferencias o con sus derivaciones dentro del libro. ¿Hay alguno especialmente que reconozcas? Esto para mí sí que es una novedad y ha sido un reto. Porque en la primera novela yo conocí a todos los protagonistas secundarios, los conocí a todos. Y en esta no. En esta conozco a algunos, me he basado en algunos, incluso en algunos me he basado para hacer varios personajes, ¿vale? Y sí que hay gente que se puede identificar y gente que no. Quiero decir, pero es todo no es este, no. Es como un... Pero sí que es verdad que tengo personajes que no conozco. O sea, los iba conociendo, es como que me iban susurrando quiénes eran a medida que iba escribiendo. Porque hice un personaje
que era una chica, y dije, no voy a poner una chica, voy a poner que era mayor, una señora. Y no me dejó. Y no me entra, y dije yo, bueno, vamos a volver a la chica, venga, vamos a volver a la chica. La novela me iba llevando a los personajes que iba haciendo. Entonces hay muchísimos personajes que no conozco e infelizmente no conoceré. Infelizmente no conoceré, claro, es que depende. Entonces, algunos, ya te digo, no. Hay algún personaje que es hombre, salvando a Marina, que sí, que es mi amiga Carmen, vamos, ahí ya os lo cuento. Claro. Sí, está aquí. Salvando eso, bueno, de mis amigos, que cuando salen, bueno, mis padres, sale mi hermano, eso sí que me he inspirado en ellos. En mis amigos, que salen algunos con su nombre y otros sin su nombre, pero también salen ahí un poquito. Y el resto, pues sí que también me he inspirado en alguna gente que conozco, porque, claro, yo escribo vivencias, emociones que siento hacia determinados perfiles psicológicos, no tanto a determinada gente. Pero hay muchos que no conozco. Y eso para mí fue un reto y además me encantó escribir. Hay dos tipos de personajes, porque son dos civilizaciones que interaccionan dentro del libro. ¿Tú te has planteado en algún momento, no sé, me refiero conscientemente, yo creo que ha funcionado bien, pero no sé si te lo has planteado conscientemente, la forma de pensar que tenemos en una civilización occidental con respecto a pues lo que ocurre en una civilización distinta? Me refiero en cuanto a la forma de ver a la mujer, de lo que es el trato en la familia. ¿Esos temas están presentes en el libro? Sí, están presentes, pero además lo tienes que hacer conscientemente, no inconscientemente, porque si no sale mal. Es decir, tú tienes que documentarte del papel de la mujer en esa cultura, el papel del hombre en esa cultura, cómo ve cómo a una occidental, cómo una occidental ve a los demás. O sea, es que si no, no es creíble. Y yo hago ficción, pero no hago ciencia ficción. Entonces, claro, es ficción porque son historias que no han ocurrido, pero claro, tienen que ser creíbles. Mis personajes tienen que ser creíbles, si no a mí no me gusta la historia. Yo cuando leo y veo que uno vuela y el otro no sé qué, bueno, pues qué bien. Eso si leo ciencia ficción, pero si es ficción, entonces intento, y bueno, si soy profesora de psicología, es que menos. No, que claro, que todos los personajes tengan un perfil psicológico coherente con quiénes son. Yo creo que eso es una de las cosas que a mí me sorprendió, porque está muy bien hilado y lo has explicado muy bien, porque te cruzas todo, porque es uno dentro de su ámbito familiar, dentro de una civilización, claro, como ve desde los ojos de ahí, los de aquí, etcétera, etcétera. Es que yo creo que para escribir una historia no solo tienes que tener algo que contar, o sea, tienes que tener algo que contar, porque si no tienes nada que contar, entonces no, ¿qué vas a contar? Tienes algo que contar. Y además de tener algo que contar, yo creo que un escritor tiene que tener una capacidad de empatía monumental. Porque te tienes que poner en la piel de cada uno de los personajes, si no, no sabes lo que sienten. Porque yo no estoy de acuerdo con todos los valores de los personajes, ni con la educación de los personajes, ni cómo se comportan los personajes. Pero me tengo que poner en su piel para poder describir su perfil psicológico, independientemente de que a mí no me guste. ¿Cuál es el que menos te gusta de todos los que has construido en esta historia? No te lo puedo decir. Porque a veces no hago spoiler. Vale. Ya, Durán, por ejemplo, ¿está basado a lo mejor en algún personaje real? Pues mira, no. Vale. Pero es una vivencia, ¿no? Sí, es un profesor. A ver, vamos a ver. Yo no he escrito a profesor Altura pensando en alguien, pero sí que es verdad que conozco. Es un profesor emérito, ¿vale? Y entonces sí que yo conozco profesores eméritos, conozco gente que, ¿vale? Que ya. Entonces sí que te has inspirado de alguna manera, ¿no? A ver, siempre tienes ese. Pero bueno, yo quería un profesor emérito. Es que no puedo hablar demasiado. Bueno, amable, ¿vale? Vamos a dejarlo en amable. Y entonces yo quería, y entonces yo pensaba que era un profesor que acaba su carrera, que lo acaba con éxito, que ha dejado su corazón, su piel y todo en sus alumnos, pues creo que acaba siendo un profesor amable. Entonces, bueno, pues yo lo hice amable y cariñoso, y no quiero contar más. Bueno, ¿qué busca Estela cuando acepta el encargo? ¿Realmente qué es lo que busca Estela? Porque vamos a ver, una persona que
se encontraba con esa inseguridad, ¿no? En Sí. el momento que se presenta al inicio del libro, y sin embargo decide, a pesar de esa circunstancia, nada menos que irse al desierto de Jordania. Pues vamos, o sea, ya una persona que incluso tiene sus cuestiones en lo que es su epigenética, ¿no? Su contexto, pues se puede sentir un poco desubicado e inseguro. ¿Qué es lo que lleva a Estela? Vamos a ver, el que haya leído, bueno, esta es una novela que empieza y acaba, no hay que leerse la primera, ¿vale? Pero sí que el que se haya leído la primera, pues seguimos con la misma protagonista, ¿no? Entonces, si en la primera novela veíamos a una Estela pues muy aguerrida, estaba iniciando su carrera académica y entonces iba muy en plan Juana de Arco, ¿no? Entonces, en esta, en cambio, está en España, está en Galicia, y pasan como 10 años, ¿no? Desde la primera novela hasta esta. En cambio, encontramos a una Estela cansada, encontramos a una Estela decaída, que se siente incapaz de cambiar nada, que se siente incapaz de cambiar su entorno, que se siente perdida, ¿no? Y entonces ella, pues llega el profesor Costa a su vida, ¿vale? Que es el profesor portugués con el que trabajó allí, y le hace un encargo. Y ella, que se ve incapaz de llevarlo a cabo, al final decide que tiene que encontrarse a sí misma, tiene que saber quién es, porque se perdió. Entre Portugal y aquí se perdió. O sea, no sabe quién es. Ella cree que sabe quién es, pero se lo tiene que demostrar a sí misma. Y no solo a sí misma, sino a alguien como el profesor Costa, que cree en ella. Entonces, dice, bien, pues quiero saber si soy tan desastre como algunos piensan, tan mala, no tan mala, pero tan, no sé, le debo tanto a algún, ¿no? A alguien como para estar donde estoy, o soy tan buena, por ejemplo, como piensan mis amigos, o piensa Marina, o soy tan buena como eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella busca su camino, quiere saber quién es, si es capaz de hacer ese encargo, y entonces es una búsqueda de la protagonista, de encontrarse la protagonista. Y al final, bueno, pues nada, al final Bueno, entonces hemos hablado de ciencia, hemos hablado de aventura y del amor. ¿Hay amor en esta novela? Sí, hay amor en esta novela. A ver, bueno, cuéntanos un poco. A ver, pues os cuento. Mira, y hay amor en esta novela por una razón fundamental. Y es que en la primera novela hubo un profesor que me dijo, pues está muy bien la novela, pero claro, a mí eso que Estela no tenga un amor, no tenga algo, es un poquito raro, ¿no? Tanto tiempo y tal. Y yo le contesté, pero tú viste la vida que tiene Estela, es que no le da tiempo de un lado para otro, de un lado para otro, es que no le da tiempo. Entonces quedé reflexionando y dije, esta novela va a ver. Y entonces, bueno, pues claro, ahí tuve que hacer también un esfuerzo literario. Y así recopilar así algunas experiencias. Y bien, bueno, y hay amor. Vale, ¿y en qué medida, en esta ocasión, el viaje de Estela es un viaje de la propia autora, entonces? Es decir, ¿tiene un final? ¿Esta historia comienza, hay algún punto de inflexión, algún momento que haya sido importante? Sí, a ver, vamos a ver. Cuando la gente leyó la primera novela, curiosamente, no sé si curiosamente o no, pero cuando leyó la primera novela, cuando se hablaba de Estela, físicamente me colocaban a mí, ¿vale? Entonces dije yo, vale, pues en esta novela me quiero alejar de Estela, porque ya es de todos, ya no es mía, y entonces me quiero alejar de ella, y entonces la voy a mandar a sitios donde yo jamás he estado, y a lugares donde yo no he estado, y hace cosas que yo jamás he hecho para desligarme. Y el problema es que llegó un momento que me di cuenta que resulta que nuestros caminos interiores iban absolutamente paralelos, ¿vale? Y a todo esto me acabo de perder, no sé cómo. Sí, ¿no? Y luego esto, si ocurrió algún episodio en tu vida que pueda relacionarse de alguna forma con el libro, con el final del libro, con el final de la historia. A ver, yo sí tengo que hacer un paralelismo con mi vida, ¿vale? Porque todo el mundo va a ver paralelismos con mi vida. Vamos a ver, mis padres, mi familia, verán en cosas de mí en Estela
que no verán mis amigos, que no verán mis alumnos, pero en cambio mis alumnos verán cosas que mis amigos no vean, ¿sabes? Porque, claro, cada uno tiene facetas diferentes en cada momento de su vida. Pero si hay que hacer un paralelismo entre mi vida y la de Estela, pues podría decir que aquí en el libro lo que puedo estar contando es, desde que llega, es como que lleva 10 años en Galicia ya trabajando, y bueno, todo el mundo sabe, o creo que todo el mundo que está aquí sabe, si no lo sabe pues ya se lo cuento. Yo hace pues, 1 año y medio así tuve un accidente de tráfico bastante importante que me dejó 10 meses fuera de juego, ¿no? Y entonces, bueno, pues si hago un paralelismo, pues llego al accidente, ¿no? Llego al accidente. Que por cierto, ahora hoy no pudo estar aquí, ¿vale? Pero pues haré agradecimientos, pero ahora que estoy con esto, yo quería agradecer a Paloma Puime, que no ha podido venir por circunstancias personales, que si estoy aquí yo creo que es un poco gracias a ella, porque para mí fue muy duro, porque soy una persona muy activa, muy tal, y claro, dejarte 10 meses fuera de juego, parada y con dolores y demás, pues los miedos te vienen y las angustias te vienen. Entonces, bueno, pues para mí fue tan importante ese momento que bueno, que también está aquí plasmado. Entonces llegaría un poco como hasta ahí. Bueno, pues con esto abrimos a todos vosotros las preguntas, que sois también protagonistas de esta presentación. Entonces, venga, animaos, que tenéis aquí a la autora para poder preguntarle antes de pasar después, cuando cerremos, a la firma de libros, por su parte. Ah, que por cierto, que luego a la firma de libros podéis ver los maravillosos pendientes que lleva con una serpiente por la montaña de la serpiente, ¿eh? O sea que no perdáis la oportunidad de verlo.